Muy buenos días, bendiciones, gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por este tiempo que te permite venir delante de Él, poderoso Redentor. Te damos la gloria y la honra, ponemos nuestra confianza absoluta en ti, encomendamos, Señor, nuestro camino, en ti confiamos, Señor, porque tú harás en medio de todo lo que estemos pasando. En esta mañana, Señor, te pido que cada una de mis hermanas tenga paciencia y ponga, Señor, en su corazón paz, que pueda guardar silencio ante ti y esperar pacientemente, dejando, Señor, atrás todo aquello que le impide relacionarse contigo de una manera poderosa e íntima. Gracias, Señor, porque nos has llamado para heredar. Estamos aquí para heredar la tierra, Señor, y eres tú el que nos permite deleitarnos con tu paz y ser sostenidos con tu amor. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, venimos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, buscando tu poderío, buscando tu amor, buscando tu enseñanza. Eres tú, Padre Santo, el que exhibirá nuestra justicia, Señor, al mediodía, Señor, como esa luz que sale, Señor, en medio, Señor, de ese cielo que deslumbra. Así, Señor, tu justicia se hará en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de ti seguimos trabajando, Señor, para desechar todo aquello que no nos conviene, todo aquello, Señor, que destruye nuestra alma. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, porque a través de él los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bendito seas por siempre, el Señor reinará por siempre. Eres tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En ti, Señor, queremos conocer los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Eres tú el que habla nuestras vidas y no seremos avergonzadas en ningún tiempo, Señor, porque tú nos saciarás. Gracias, Señor, porque veremos al impío caer y perecerá, y todos los enemigos de Jehová serán como la grasa de los carneros consumidos y se disiparán como el humo. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti apartando el mal. Eres tú, Señor, el que no nos desampara, porque tú no desamparas a tus santos, para siempre serán guardados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, porque tu ley está en nuestro corazón. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias por esta enseñanza nueva. Gracias por este tiempo nuevo donde podemos venir confiadamente a ti, Señor, sabiendo que vamos, Señor, a salir saciadas, deleitadas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, iniciamos un nuevo tema. Este tema nace, ¿verdad?, de nuestra carta que tenemos en Efesios 1, esa carta de adopción, nuestra acta de nacimiento, que son las bendiciones espirituales en Cristo. Yo sé que si tú eres nueva, bueno, tenemos por ahí dos secciones de las bendiciones espirituales, pero hoy vamos a abundar un poco más sobre aquella área, ¿verdad?, de nuestra adopción. Estas bendiciones espirituales, te decía, se encuentran en Efesios 1 y es nuestra carta de adopción, porque ahí el Señor nos habla por cuál fue el propósito en el cual nos hizo, para qué nos hizo y con qué propósito nos hizo. Por eso este tema se llama escogida por Dios. Se va a dividir, ¿verdad?, cada día sobre estas áreas específicas, te decía, de Efesios 1. En el versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero no solamente fuimos escogidas así, no, fuimos escogidas, dice su palabra, para que fuésemos santas y sin mancha delante de él. Pero sobre todo, como dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptadas hijas suyas por medio de Jesucristo nuestro Señor, según, así es, el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y bueno, así es como tuvimos esta herencia, amadas, predestinadas conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio, y ese designio es su voluntad. Amén. Y bueno, esta carta, te vuelvo a repetir, está en Efesios 1. Si tú estás pasando una temporada donde estás trabajando en tu identidad, donde estás trabajando en tu restauración personal, yo te recomiendo que todas las mañanas, que todos los días, ¿verdad?, al despertar, tú leas quién eres en Cristo Jesús, porque tú eres bendita, porque tú estás bendecida con toda clase de bendición espiritual, porque tú cada mañana debes repetirte que eres escogida, y no te escogió ayer, ni antier, ¿verdad?, ni el día que hiciste tu confesión de fe. No, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas? Ya estabas en la mente del Señor para que fueras santa y sin mancha. Y vamos a abundar un poco más sobre este tema. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotras, las creyentes escogidas por Dios desde esa, ¿verdad?, desde esa magnitud, desde ese tiempo, desde la fundación del mundo, para ser santa, adoptada como hija y redimida a través de Jesucristo, pues no era por méritos propios, sino por su gracia. Podemos observar, ¿verdad?, cómo esta carta que escribe Pablo a los Efesios, bueno, está destacando la identidad y el propósito divino de la vida de esta mujer que eres tú en Cristo Jesús. Y es que Él hizo una elección divina. Ser elegida por Dios es un concepto poderoso, ¿verdad?, que se refiere a ese pueblo de Dios seleccionado por la gracia soberana. Así es, esa divina gracia que nos da para la salvación, salvaguardadas con un propósito especial, a menudo desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque esto implica identidad, valor, un llamado a la santidad y la misión de amar. Y esto es más que un privilegio personal. En la Biblia siempre el Señor nos deja ejemplos poderosos, y un ejemplo muy impactante de una mujer escogida, ¿verdad? Decía, para este tiempo, para reunir todas estas cosas, ¿verdad?, adoptada para estos momentos. Bueno, ser elegida por Dios, ¿sí?, es algo de lo cual Esther nos puede ejemplificar poderosamente, porque ella era una doncella judía que fue llevada a la corte real del rey Asuero y finalmente elegida para ser reina de Persia. Ella fue una pieza clave para salvar a los judíos de la destrucción. Esta parte de la palabra de Dios, ¿verdad?, se encuentra en el libro de Esther, y bueno, hecho que se llevaba para celebrar en la fiesta de Purim. La palabra de Dios habla, ¿verdad?, que Esther ocupó una posición de influencia. Para un momento como este, resalta su palabra. Y es que el propósito de Dios se cumplió a través de Esther en la época peligrosa en la cual ella vivió. Esther había sido una de las hermosas jóvenes virgen entre las que el rey Asuero podía elegir. Recuerden que en su palabra, ¿verdad?, él estaba buscando una nueva reina. Está en Esther capítulo 2, versículo 2. Y bueno, Esther había quedado huérfana de niña. Su primo Mardoqueo, bueno, se hizo cargo de ella y siguió las instrucciones de Mardoqueo. Esther no reveló a nadie que era judía, mas con el tiempo Esther se ganó el favor del rey y éste la coronó reina. Bueno, cuando el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, es con un propósito, tal y como nos los ejemplifica la reina Esther. Antes de esa fundación nosotros ya teníamos ese propósito establecido por Dios. Y es que haber sido elegidas, ¿verdad?, tener este propósito es para que busquemos la santidad, el amor y las buenas obras para las cuales hemos sido llamadas. Sabemos que este llamado, ¿verdad?, no tiene mérito propio, es por gracia. Dios nos ha elegido, ¿verdad?, y su palabra es poderosa porque no eligió, ¿verdad?, mujeres fuertes, sino dice la palabra de Dios en 1 Corintios
1:27, que Él ha elegido a lo débil y a lo menospreciado para mostrar su poder. Cuando Dios nos escoge, también nos da su seguridad, porque siendo escogidos por Dios, pues Dios justifica y protege a sus hijos, tal como nos lo dice Romanos 8:33. Cuando somos llamadas y escogidas, bueno, también se cumple su palabra de Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así es que nosotros tenemos, ¿verdad?, dos cosas importantes, llamadas y escogidas. Y es que Dios nos escoge desde antes de que se fundara el mundo con un propósito eterno. Primeramente para declararnos justos. Así es, Dios mismo es quien nos ha declarado que somos justos, tal como lo dice Romanos 8:33. Si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Así es, Él nos escogió, Él nos transformó, Él nos da esas nuevas ropas, como dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Por eso somos escogidas, para tener todas estas cualidades maravillosas y únicas que se dan a través de esta verdad hermosa revelación en nuestras vidas. No nos elegimos nosotras mismas para Él. No, Juan 15:16 dice, no me elegiste tú a mí, sino yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y des frutos. Él está esperando de ti, después de esta selección tan hermosa y poderosa, después de haberte escogido, Él está esperando esto después de tu santificación, que vayas y que des fruto, ya te decía, de esa misma vestidura, de entrañable misericordia para otros, de benignidad, que des frutos de humildad, que des frutos de paciencia, que des frutos de mansedumbre. Sobre todo por esa santificación, porque Él ya te apartó para que te presentes sin mancha delante de Él, porque Él te predestinó para ser adoptada. Ese tema lo veremos, ¿verdad?, más adelante, porque somos ese linaje escogido, somos escogidas por Dios, ese linaje real, ¿sí?, esa nación santa, ese sacerdocio, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ese Dios que nos sacó de las tinieblas y que nos llevó a su luz admirable. Ese es el Dios poderoso que nos escogió. Ese es el Dios poderoso que nos da su seguridad. Ese es el Dios poderoso que nos da de su gracia. Y es Dios el omnipotente, el que hizo esta elección por ti y por mí, con un propósito único. Así es, hermosa, eres tú la que ha sido escogida por Dios. Eres tú la que ha sido destinada para este tiempo. Eres tú la elegida para ser, ¿verdad?, la reina de su corazón, porque Él está enamorado de ti. Él está perseverando siempre por tu amor. Y bueno, este poderoso tema que nos ha traído el Señor es algo gratificante, es un privilegio, ¿verdad?, ser escogida por Dios. Y aunque hoy quizás estas circunstancias, ¿verdad?, dices, bueno, pero yo no me siento así, porque me siento, ¿verdad?, en tribulación. Bueno, es un tiempo en que tú vas a experimentar, ¿verdad?, todas esas áreas donde en medio de lo que estés pasando tú debes de creer su palabra. En medio de lo que esté sucediendo tú debes perseverar por la paz. En medio de lo que estés pasando tú debes de darte y de buscar día a día esa identidad en Él, ese valor que Él te está dando, porque Él nos dice, ¿verdad?, que Él te ama, eres digna de honra. Sí, este llamado a la santidad que nos hace el Señor día a día, apartándonos, significa santos, ¿verdad?, apartándote de todo aquello que te puede distraer, de todo aquello que te puede sacar, ¿verdad?, de su entorno, todo aquello que puede lastimar tu propósito.
Y hablo de esas áreas del mundo, ¿verdad? Donde muchas veces queremos seguir y aún nos sigue rechazando y aún nos sigue menospreciando, pero ahí queremos estar cuando en su palabra nos habla de redención, cuando en su palabra nos habla de perdón, cuando en su palabra nos habla de riquezas, cuando en su palabra nos habla de una voluntad buena para ti, una voluntad agradable y una voluntad perfecta. Y esa voluntad muchas veces choca con la nuestra, ¿verdad? Esa voluntad del Señor no es la misma que la tuya, porque la tuya siempre va a implicar carne. Por eso Él te ha dado estas bendiciones para que fueses santa y sin mancha delante de Él. Por eso procura, ¿verdad? Procura todos los días buscar en su palabra quién eres. Aquí está esta carta en Efesios, recordándote quién eres en Cristo Jesús, porque el Padre te acepta por la sangre del Cordero. Es maravilloso sentirnos amadas, pero sobre todo escogidas. Alguien, ¿verdad? Alguien lo dio todo por ti y ese alguien es Cristo Jesús. Y dice su palabra en 1 Corintios 1, 27, 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No hay duda, ¿verdad? No hay duda, no escogió a lo fuerte, no escogió a los sabios, nos escogió a nosotras. ¿Para qué? Para que su gloria sea revelada en nuestras vidas, para que sea Él el que se glorifique en cada una de nosotras. Amén. Bueno, me ha dado mucho gozo traer este tema para ti, porque recuerda que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y aquí estamos las llamadas, pero sobre todo las escogidas. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque siendo escogidas por ti, tú nos has justificado y nos has protegido como tus hijas. Gracias, Señor, porque por medio de tu gracia no eliges tú a lo fuerte, sino a lo débil, para que tu poder sea alabado y glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque para este tiempo nos has predestinado, Señor. Gracias porque para este tiempo, Señor, es que hemos llegado aquí. Gracias por este propósito que nos das, que debemos cumplir, Señor, en esta hora, Señor. Gracias por ser elegidas por ti. Gracias por esa salvación, por ese propósito especial que has dado a nuestra vida. Gracias por esta identidad que tenemos, por este valor que tenemos delante de ti, por este llamado a la santidad. Gracias, Señor, por esa poderosa misión que nos das de amar, porque es un privilegio para cada una de nosotras. Gracias por esta identidad única que nos das en Cristo Jesús, por amor a tu nombre. Gracias por redimirnos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, eres un Dios afable. Gracias, Señor, por este linaje en el cual hoy nos encontramos a través de C3D Ministerio. Somos ese real sacerdocio, Señor, que tú nos has juntado como ese pueblo adquirido, Señor. Gracias porque hoy anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató, de aquel que nos limpió, de aquel que nos transformó, de aquel que ha construido un testimonio para la gloria de su nombre en nuestras vidas, Señor. Y eres tú, Señor, el que dio su vida por cada una de nosotras, Señor. Gracias por tu luz admirable. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos declaras justas y por eso podemos, Señor, presentarnos delante de ti. Yo no conozco hoy, Señor, cada una de las necesidades espirituales y almáticas que tienen mis hermanas, pero hoy creo, Señor Padre y Redentor nuestro, que tu Hijo Jesús tiene cada una, Señor, de nuestras riquezas. En Él podemos encontrar todo aquello que nuestra alma necesita. Espíritu Santo de Dios, eres tú quien habla a nuestras vidas, y tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. En ti lo tenemos todo. Gracias, Padre, por tu Hijo Santo, por tu Hijo Rey, por tu Hijo Redentor, por tu Hijo que sana. Gracias, Señor, porque fuimos hechas para tu gloria, para tu placer. Hemos sido creadas para adorarte. Gracias, Señor, porque tú nos formaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y aunque nadie podía vernos, eras tú, Señor,
en este tiempo, Señor, que íbamos a venir delante de ti, dándonos este propósito, dándonos esta enseñanza, Señor, porque fuimos hechas con un propósito, traídas, Señor, a este mundo con un propósito, Señor. Y sobre todo, Señor, todo eso que hemos vivido, todo ese menosprecio, ese desprecio ha sido, Señor, para que tú te glorifiques ahora en nuestras vidas, porque tú nos has sanado, porque tú nos has libertado, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque siempre pensaste en mí, siempre pensaste en esta mujer, Señor, que está hoy aquí adorándote en esta hora. Gracias, Señor, por crearnos para adorarte. Gracias, Señor, porque fuimos creadas con ese propósito, Señor, de bendecir tu nombre, que es santo, santo, santo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amada, yo te deseo un excelente inicio de día. Vamos a estar con este tema, ¿verdad?, durante esta semana. Y bueno, este nuevo tema y poderoso, ¿verdad?, que se llama Escogidas por Dios. Bueno, pues estaremos hablando sobre ello. Yo le doy las gracias al Señor Jesucristo por permitirme hoy traer esta palabra a tu vida, porque tú fuiste creada para Él y por Él. Así es, esas manos que nos han diseñado han tomado forma en lo secreto y hoy están aquí expresando toda la adoración al único que la merece, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengas un lindo día. Dios contigo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.